Es un privilegio para mi esposa María Jesús y para mí estar nuevamente aquí entre vosotros y traemos muchos saludos de los hermanos de Olot, quienes, por cierto, os aman, de verdad, os aman en el Señor. Así que muchísimos saludos de todos ellos. Bueno, pues otra vez aquí me llamó el hermano Marc invitándome a predicar. De nuevo insisto que predicar es una gran responsabilidad y conlleva también temor, porque tenemos que abrir la palabra de Dios y de quienes hablamos es precisamente del Señor. Y hablar de Dios, de verdad que es hacerlo, llevarlo a cabo, pero con temor. Espero y deseo que Dios me ayude en esta mañana y que también os ayude a vosotros. Voy a compartir un tema que creo personalmente que es muy necesario que la Iglesia del Señor del siglo XXI oiga hablar acerca de este tema. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que la Iglesia del Señor en el siglo XXI no está andando conforme a lo que vemos en la palabra de Dios. Así que de lo que os voy a hablar en esta mañana, basándome en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, es de la limpieza de corazón. Es una de las bienaventuranzas dichas por el Señor Jesucristo y que vemos en Mateo 5, capítulo 8. Vamos a orar, en primer lugar, a encomendar este tiempo en las manos del Señor, como decía, para que Dios nos ayude a todos, a mí a exponer su palabra y a vosotros también para que podáis ser buenos oidores. Señor, te damos las gracias y te honramos, como ya se ha dicho en el transcurso de esta mañana, porque venimos ante el Dios Todopoderoso. El Dios, conforme a tu palabra, Señor, tú dices que eres fuego consumidor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a que la guardemos en nuestros corazones para no pecar contra ti. Gracias te damos, bendito Dios, por estar presente en medio de tu pueblo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. Es lo que nos dice el texto, ¿sí o no? Esa es la realidad. Los de limpio corazón, dice la palabra de Dios, que serán quienes verán a Dios. Y esta es una de las características del verdadero creyente. Os animo a que leáis todas las bienaventuranzas y que las estudiéis en profundidad porque vale la pena leerlas. Aquí veréis, hermanos, realmente nos van a servir también para hacer una evaluación de nuestra propia vida. Una evaluación que nos lleve a conocer si estamos andando conforme a los propósitos de Dios o no lo estamos haciendo. Pero una de las características es esta. El verdadero Hijo de Dios debe ser una persona que realmente tenga limpio, puro su corazón. Que el andar cristiano, ese andar diario, manifieste realmente que Cristo está en él. Y que sea el carácter de Cristo lo que se manifieste a través de sea hombre, sea mujer, sea joven. Ahora, ¿qué significa ser limpio o puro de corazón? Cuando la Escritura nos habla de corazón, yo no sé si os pasa a vosotros, tenemos en mente este corazón, el órgano vital, este órgano que hay en cada uno de nosotros y que bombea la sangre a través del sistema circulatorio. Ahora, ¿es este el corazón al que hace referencia el Señor Jesucristo? Evidentemente que no. En la cultura hebrea, el corazón en la cultura hebrea es el asiento de la personalidad,
que incluye la mente o intelecto, la voluntad y las emociones. Por lo tanto, la pureza que nos habla el Señor Jesucristo es una pureza que toca el centro de la personalidad, mente, voluntad y emociones. Hermanos, si mi mente está realmente consagrada a algo, esto va a afectar mi voluntad y a la vez va a afectar mis emociones. Si mi mente está consagrada a ver la televisión horas y horas, esto va a afectar mi voluntad y va a afectar mis emociones. Si mi mente está consagrada a pasar horas y horas en Internet, igualmente me va a afectar. Y si está consagrada, bien sea la práctica de deporte, música, etcétera, etcétera, va a afectar a mi personalidad. Por eso Salomón dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana, fluye la vida. Así que todo cuanto pensamos y hacemos fluye de nuestra personalidad, de nuestro ser interior. Dejadme que os lea algo, alguno de vosotros probablemente ya lo habréis oído, y es lo siguiente. Siembra un pensamiento, cosechas un acto. Siembra un acto, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosechas un carácter. Siembra un carácter, cosechas un destino. No eres lo que piensa que eres, sino lo que piensas, eso eres. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿En qué trabaja nuestra mente? Porque eso vamos a ser. Si mi mente trabaja en llenarla de las Sagradas Escrituras, yo sé que voy a ser alguien que agrada a Dios. Pero si mi mente está ocupada en algo que no tiene que ver nada con Dios, hermanos, eso en definitiva es lo que voy a ser. Por tanto, la pureza de la que habla Cristo no es una pureza externa, es la pureza que alcanza las partes más íntimas de mi ser. Y es ahí, en ese lugar invisible, en ese lugar recóndito, en ese lugar al que únicamente tiene acceso Dios. Ahí no tienen acceso psicólogos, psiquiatras, cirujanos, ahí nadie. El único que tiene acceso a ese lugar es el Dios que nos ha creado. Pues bien, en ese lugar tan íntimo de mi ser es donde el Evangelio trabaja. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación y es un poder capaz de transformar el corazón del hombre y no simplemente la apariencia. Ahí es donde el Evangelio, en su día cuando lo oímos, alcanzó precisamente, como digo, ese lugar donde ha trabajado, lugar donde ha transformado nuestro ser y somos lo que somos gracias al poder de Dios. Un teólogo y filósofo danés del siglo XIX escribió varios libros, pero uno de ellos se titula La pureza de corazón es querer una sola cosa. No sé si estáis de acuerdo con la definición. La pureza de corazón es querer una sola cosa. ¿Es correcta esta definición? Siempre y cuando esa única cosa o esa sola cosa sea buscar la gloria de Dios, evidentemente que es correcta. Es correcta. Esta misma definición
la pureza de corazón es querer una sola cosa y esa cosa es la gloria de Dios, la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 24, versículos 3 y 4, cuando dice el salmista, cuando dice David, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que subirá al monte de Jehová y quien estará en ese lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón. Notad, pureza, limpieza de corazón. Así que según el rey David, un corazón puro es un corazón que no tiene que ver absolutamente nada con la falsedad. El corazón puro es un corazón que es verdadero y por lo tanto está libre de todo engaño. Ahora, hermanos, hablando de engaños, el engaño es lo que hacemos cuando queremos dos cosas y no solo una. Recordad lo que hemos dicho, la pureza de corazón es querer una sola cosa y esa cosa es la gloria de Dios. El engaño es lo que hacemos cuando quieres dos cosas y no solo una. Es decir, quieres hacer una cosa y quieres a la vez que los demás crean otra. Un ejemplo muy sencillito para que lo comprendamos. Imaginaos que un día Marc y Josué programan una actividad de evangelismo en la iglesia. Y normalmente se suelen pedir voluntarios. Hermanos, tenemos una salida evangelística. No sé si por aquí hay un parque importante o si no en la misma puerta del hospital, que es muy transitado, repartir folletos y demás. Bueno, entonces piden voluntarios. Y lógicamente, pues, levantáis vuestras manos para que los hermanos puedan saber con quién pueden contar. Pero algunos de vosotros sabe a ciencia cierta que no va a asistir a esa actividad evangelística. Pero, sin embargo, levanta la mano. Insisto, aún sabiendo que no va a asistir. Eso es engañar. Eso es tener un corazón engañoso. Lo que estás haciendo es pretender que los demás crean que tú vas a asistir cuando en realidad no vas a hacerlo. Hermano, esa es la impureza, la falsedad, el engaño. Y dice la palabra que la santidad es imprescindible para estar en la presencia de Dios. Dice el Salmo 51:6, el rey David, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Dios ama la limpieza, la pureza de corazón. Y la pureza de corazón, insisto, es querer una cosa y esa cosa es conocer a Dios, ver la gloria de Dios. Hemos iniciado este tiempo leyendo precisamente el Salmo 19, que dice que la creación hace patente, hace manifiesta la gloria de Dios. Pero no solamente el Antiguo Testamento, hermanos, nos habla precisamente de esta definición, sino que también la vemos en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Santiago, vemos también esta idea de pureza. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Notad que en el Salmo 24 hay una referencia tanto a las manos limpias como a los corazones puros. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Y aquí el apóstol Santiago nos dice lo mismo.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, notad también en cómo se describe a los que necesitan purificar sus corazones. Hombres de doble ánimo. Esto quiere decir personas que quieren dos cosas y no una sola cosa. La impureza precisamente de los que tienen doble ánimo, la vemos también en esta misma epístola, Santiago 4:4, cuando dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Insisto, yo no sé qué está pasando, hermanos, con la Iglesia del Señor en este siglo. Pero la palabra de Dios es clara. Y aquellos que aman al mundo, el Señor les dice: adúlteros, adúlteros espirituales. No podemos tener un corazón dividido. Existen dos caminos. El camino estrecho, que lleva a la eternidad, y existe, dice la palabra de Dios, un camino ancho que lleva a la perdición. Pero me da la impresión que algunos creyentes se han fabricado su propio camino, ese tercer camino, que tienen un pie en el mundo y otro en el Señor. A estos el Señor les llama almas adúlteras. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Evidentemente que seguir a Cristo conlleva pagar un precio. Pero ¿no pagó Él un precio más alto? El Señor no nos pide que muramos sacrificados. El Señor no nos pide que lo imitemos en ese sentido. El Señor nos pide limpieza de corazón y atención. Y es que el Señor dice: aquellos que sois puros, limpios de corazón, sois los felices, bienaventurados, felices, profundamente gozosos. Y es así, hermanos. Y si queremos experimentar la verdadera felicidad, tenemos que ser precisamente esa clase de hijos de Dios. Que estemos donde estemos, manifestemos precisamente que somos luz y sal en medio de un mundo que cada vez es un mundo que cada vez está peor. También el Señor Jesucristo habló en los Evangelios acerca de esta pureza de corazón, cuando dice en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con parte de tu corazón, no con un corazón doble o dividido, eso sería impuro. La pureza, hemos dicho, hermano, de corazón no es engaño, no es un ánimo doble y no es una lealtad dividida. Dios pide, Dios solicita, Dios reclama de los suyos lealtad total y absoluta. Dice un hermano estudioso de la Biblia: la pureza de corazón es querer una cosa, y esta es la verdad de Dios y el valor de Dios en todo lo que hacemos. El objetivo del corazón puro es alinearse, es vincularse con la verdad de Dios y magnificar, es decir, alabar, ensalzar, honrar, engrandecer la palabra de Dios. Si queréis ser puros de corazón, buscad a Dios con un único ánimo absoluto. La pureza de corazón es querer esa única cosa. Ahora, ¿cómo puede hacerse limpio un corazón o nuestro
corazón. Solamente Dios puede limpiar los corazones. Hermanos, nuestros corazones tienen que sufrir una transformación tan profunda que solamente puede ser realizada, llevada a cabo por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has pensado cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo éramos? Estamos perdidos, estamos sin Dios, estábamos muertos espiritualmente, sin esperanza. Esa era nuestra vida. Pero Dios ha obrado de una manera maravillosa, milagrosa, sobrenatural en nuestro corazón. Y nos ha transformado. Y ha hecho algo que para nosotros era imposible. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Estábamos muertos. Dios tuvo misericordia de nosotros y Él fue quien nos llamó. Él fue quien nos atrajo hacia Él. Y Él ha sido quien ha obrado de esa manera tan maravillosa. ¿Cómo se lo agradecemos esto? ¿Cómo se lo estamos agradeciendo, hermanos? ¿Vienes aquí a este lugar cada domingo forzado? ¿Vienes con cierta desgana únicamente para que los demás hermanos te vean? ¿Eres persona de doble ánimo? ¿O vienes para escuchar la palabra, para tener comunión con los hermanos, para decir, hermano, te amo en el Señor? ¿Qué cosas tan grandes ha hecho el Señor en nuestras vidas? Insisto que solo Dios puede hacerlo, hermano. Dios puede obrar en nuestros corazones, Dios puede limpiarlo. Dice el Proverbio 29, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie. ¿Yo he limpiado? No. Dios ha limpiado. O como dice Jeremías 13:23, la parte A, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No, no pueden. Es imposible. O como dice Job, hablando del hombre, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Únicamente Dios puede hacerlo. Por eso David en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿A quién se dirige el rey David? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede hacerlo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La única forma en que podemos tener, hermanos, el corazón limpio es que el Espíritu Santo entre en nosotros y lleve a cabo la obra de purificación. No hay otra. No hay otra. Ahora, ¿cómo obra Dios en nuestro corazón? Pablo en la segunda epístola a los Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, propósito para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde se lleva a cabo la obra? En el corazón, en el centro de la personalidad. ¿Qué hace Dios? Ilumina, dice, el entendimiento del pecador para entender que necesita purificación interna. El mismo Dios, hermanos, que creó la luz, lo vemos en Génesis, es el Dios que ha creado luz sobrenatural en nuestros corazones. ¿Pero hemos necesitado la ayuda de Dios? Evidentemente. Si Dios no realiza el trabajo, nosotros continuaríamos estando ajenos a la familia de Dios. Por eso la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos pobres? ¿Pobres que no tienen dinero? No, pobres en espíritu. Son personas que se han dado cuenta, han sido conscientes, han llegado a la conclusión de que ellos por sí solos no podían hacer absolutamente nada.
Estaban en una quiebra espiritual total y absoluta, pero fue Dios quien tuvo misericordia de sus vidas y son y somos lo que somos, insisto, gracias al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ilumina, dice, el conocimiento, el entendimiento, y a continuación trae convicción de pecado a nuestras almas, a nuestros corazones. Dice Hechos capítulo 2, versículos 37-38, Pedro, el gran Pedro, está dando una predicación el día de Pentecostés. Tiene miles de personas que lo están oyendo. Y los versículos 37 y 38 del capítulo 2 dicen: al oír esto se compungieron. Compungir es sentir una punzada ahí en el interior, en ese lugar invisible, en el centro de la personalidad, donde están precisamente pues ese lugar tan especial, tan íntimo, donde Dios ha obrado. Dice que estas personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos. Hemos pasado nosotros por esa experiencia. Y la segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Llorar por qué? Porque han visto el horror del pecado. Han sido conscientes de lo que es el pecado. Y lloran. Y el Señor les dice: felices, gozosos, porque vais a recibir consolación. Hermanos, ¿sentimos esto cuando pecamos? ¿Sentimos cuando pecamos que estamos afrentando a Dios, deshonrando a Dios? ¿Somos conscientes de lo que es el pecado? El pecado es una iniquidad, es una rebeldía, es una transgresión, es algo que Dios aborrece y que nosotros como hijos de Dios deberíamos aborrecer. Pero tengo la impresión que nos falta todavía mucho por conocer. Insisto, hermanos, no estamos hablando de una reforma exterior. Estamos hablando de algo que Dios hace en nuestro interior. Mirad, mi esposa y yo fuimos católicos, apostólicos y romanos hasta los 28 años aproximadamente. Y cuando digo que fuimos católicos, apostólicos y romanos, no me estoy refiriendo a católicos nominales. Éramos personas con convicciones, éramos personas de ir a misa, éramos personas de ir a confesarnos, éramos personas sinceras que creíamos en una religión. Cuando yo me iba a confesar, evidentemente, delante de un señor, me acusaba de una serie de pecados. Y hasta que no sentía la absolución por parte de aquel señor, pues, en cierta manera, no me quedaba tranquilo. Yo era conocedor del bien y el mal, pero yo no conocía lo que era el pecado realmente. No sabía lo que era el pecado, hermanos, como conozco lo que es el pecado en la actualidad. Y cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. Dios busca a hombres y mujeres limpios de corazón, que le honren, que le glorifiquen, que le alaben. Por cierto, no estoy enfadado con ninguno, ¿eh? Pero es serio el tema. Es muy serio el tema, hermanos. ¿Por qué no crece la Iglesia en España? ¿Sabéis qué es lo que se suele oír? Oh, es que España es muy dura. Y yo os digo que solamente con nuestro testimonio, sin abrir nuestras bocas, probablemente la Iglesia en España habría crecido. ¿Cuánto más si esa conducta va acompañada de unas buenas y excelentes palabras o de una buena predicación del Evangelio? Y yo no sé, hermano, qué concepto tienes, como digo, del pecado. Yo tenía un concepto cuando fui católico. Evidentemente, el concepto actualmente que tengo del pecado
es muy diferente, no tiene que ver absolutamente nada con el concepto que tenía. Y ese es el concepto que tenían también los fariseos. Únicamente concebían el pecado en el aspecto interior. Dice Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Lo ritual para ello, ¿qué era? Lo más importante. Ahora, el Señor les da fuerte, ¿eh? El Señor les da fuerte, muy fuerte. Dice Mateo 23, 25, 28, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Cuando Dios obra, hermanos, dentro. La limpieza de Dios no es superficial. La limpieza de Dios es profunda y a veces duele. Duele. Nos duele a nosotros, pero Dios tiene que obrar así. El mundo piensa que el problema del hombre probablemente esté en el ambiente y en las circunstancias. ¿Qué dicen? Psicólogos, por ejemplo. Si cambiamos el ambiente y cambiamos las circunstancias, el hombre cambiará también. ¿Sí o no? Es lo que suelen decir. Cambiémoslo, saquémoslo de este ambiente, que esté una temporada fuera, piense un drogadicto, un alcohólico, un pederasta, etcétera, etcétera. Lo cambiamos de ambiente y cuando regrese, regresará como nuevo. Eso es lo que dicen ellos. Sin embargo, el diagnóstico que hace el Señor Jesucristo es muy diferente del que hace el mundo. Abrid vuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, y vamos a ver si cambiando el ambiente o las circunstancias se puede encontrar solución al problema. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, dice así la palabra de Dios. Porque de dentro, notad, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas, y mirad cómo las califica el Señor, maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Las prisiones, los reformatorios, los centros de desintoxicación, los cambios de ambiente, los cambios de circunstancias no solucionan el problema. Solo reforman al hombre, no lo transforman. Lo reforman, pero no lo transforman. Dejadme que os lea algo también que tengo yo por aquí y que tiene que ver precisamente con esto de reformar y transformar. A veces cuando leo algunas citas así interesantes, suelo escribirlas en mi Biblia y allí van conmigo. Y mirad esta. Alguien dijo, la naturaleza nos forma. El pecado nos deforma, la educación nos informa, la prisión o reformatorios nos reforman, pero solo Jesucristo transforma. Esa es la verdad.
reformad, no queremos reformas, queremos transformación. Y ahí solamente puede hacerlo el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, deseemos eso. Si nuestras vidas no están andando conforme a lo que Dios demanda a través de su palabra, pidámosle al Señor que transforme nuestras vidas, que transforme nuestro corazón, no ese órgano vital, lo que hemos dicho que es el centro de la personalidad, donde Dios únicamente puede llegar. Ahí necesitamos la transformación. Ahí. Y vamos a ver iglesias fuertes, iglesias que influencian, iglesias que llevan a cabo precisamente los mandatos del Señor Jesucristo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Somos un pueblo especial, claro que lo somos, al menos lo cantamos, no sé si lo creemos, porque también se ha dicho, el cristiano evangélico no dice mentiras, las canta. Las canta. No seamos de esa clase, que lo que cantemos realmente lo vivamos, y si no, cerremos la boquita. Cristo, insisto, no vino a reformar, sino vino a transformar. No vino a quitar ciertos vicios, sino a purificar corazones. Y por último, ¿y qué promesa tenemos para los limpios de corazón? La promesa a los limpios de corazón es que verán a Dios. No sé, hermano, hermana, si tienes en mente a alguien que llamándose hermano vive una vida que es comparable a la vida que viven aquellos que no tienen a Cristo. Y te preguntarás, ¿y estos qué? ¿Y estos qué? No voy a juzgarlos, al menos yo, pero evidentemente basándome en la palabra de Dios. Dice claramente que si ha habido un verdadero arrepentimiento y uno aceptar a Cristo por fe, tienen que haber cambios. ¿Por qué? Porque ha afectado a mi mente, mi intelecto. Esto va a hacer que ya no viva el estilo de vida que vivía anteriormente, sino que mi vida ha cambiado por completo. Que el concepto que tenía del pecado no era el de antes. Ahora sé que el pecado ofende a Dios. Entonces, lo vamos a dejar ahí, no sabemos. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que los de limpio corazón no solamente son felices, son bienaventurados, sino que serán los que verán a Dios. Dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice, sé ciertísimamente que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo será o cuándo llegará ese momento? Mirad, hermanos, en los anuncios del hermano Mark se ha hablado de mucha enfermedad. Uno tiene que ser operado, el otro y el otro, es cierto. Y no es que la enfermedad seguro sea consecuencia del pecado, es porque no estamos inmunizados también a ser enfermos o a estar enfermos. Pero esto se acabará. Habrá un día que se acabará, no habrán problemas. Ahora, ese día será cuando estemos precisamente en la presencia de Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. Dice Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, si no hemos visto al Señor y ya nos gozamos, ¿cuánto más el día que estemos en su presencia? Dice el hermano Carballosa acerca de esta promesa: los que son limpios en el corazón pueden ver a Dios hoy mediante la iluminación del Espíritu Santo, que permite al creyente entender la revelación que Dios ha dado en su santa palabra. Pero la bienaventuranza va más allá, contempla la completa realización del reino de Jesús el Mesías. Ahora vemos cómo Dios actúa en el mundo y en la vida de sus hijos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. 1 Corintios 13:12. La promesa de Dios es inquebrantable. Aquellos que por su gracia han sido limpiados y santificados verán al Rey en su hermosura. Isaías 33:17, o como dice Juan el apóstol, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. Hermanos, concluyo recordándoos una vez más lo que dicen las Escrituras: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Que el Señor nos ayude a todos. Si tenemos necesidad, hermanos, es tiempo de acudir al Señor. Dios no tiene un horario, Dios no echa la siesta, Dios está pendiente de nosotros todas las horas. Para Dios no existe el tiempo, no existe el espacio. Nosotros estamos limitados a eso, para Dios no, pero Dios, insisto, está al alcance de todos. ¿Por qué pasarlo mal? Dios perdona, Dios limpia. Pero eso solamente lo puede hacer nuestro Dios, quien tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Así que el Señor nos ayude. Y por favor, si podemos ser de ánimos para otros hermanos que no asisten, o incluso recordarles estos textos, hermanos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que los de limpio corazón serán los que verán a Dios, que sin santidad nadie puede ver a Dios. No le deis una palmadita tampoco, como si no pasara nada en la espalda. Tenemos que exhortarlos, amonestarlos, con amor, es cierto, pero una buena amonestación a su debido tiempo. Gracias por vuestra paciencia. Que el Señor os bendiga a todos y nos ayude.